Sí. Dios les bendiga, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por nuestro hermano Raúl que nos compartió esta primera exposición acerca del pecado. Y sé que ha sido de edificación, sé que ha sido de bendición para los que nos hemos reunido. Me corresponde hablar acerca del Evangelio. Entre los temas que se han establecidos para esta conferencia, en primer lugar el tema del pecado, su origen, su causa y también las consecuencias de este. En segundo lugar, acerca del Evangelio. Y en tercer lugar, el fruto y nuestros deberes en el Evangelio. La segunda exposición o el segundo tema correspondiente es el tema del Evangelio, como acabo de mencionar. Y yo voy a estar hablando acerca del Evangelio, origen, contenido y propósito. Ese va a ser el tema que voy a estar abordando. Y quisiera que vaya a la carta a los Romanos, el capítulo 1, versículo 1, hasta el versículo 7. Esos son los versículos que vamos a leer en primer lugar para hablar acerca del Evangelio, su origen, contenido y propósito. Mientras buscan, como dije hace un rato, mi nombre es Magdiel Brito, soy de la Iglesia Bíblica Dios Soberano, por la gracia del Señor allí estamos sirviendo desde hace algunos años. Por la gracia del Señor estoy casado, tengo 2 hijas, en el día de hoy no pudieron acompañarme porque hay una actividad pendiente de la familia y mi esposa y mis hijas están en eso, pero me hubiese gustado que pudiéramos compartir en esta actividad. Les ruego en el Señor que estén orando por mí, por mi familia, por la congregación en la que sirvo. Es de mucha ayuda, como decía el apóstol Pablo. No solamente oren al Señor, sino también rueguen por mí, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con valentía el mensaje del Evangelio. Y es nuestro deber, nuestra encomienda de parte del Señor compartir el mensaje del Evangelio y la enseñanza. Por eso para mí es un placer en esta ocasión hacerlo en medio de esta iglesia y de todos aquellos que de otras congregaciones participan. Para reverenciar la palabra de nuestro Dios, le invito por favor a ponerse de pie para estar dando lectura. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7, leemos la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu infinita bondad. Gracias por tu infinita misericordia hacia nosotros. Gracias por este precioso día que nos has regalado. Señor, por preservar nuestras vidas durante toda esta semana, por librarnos de todo mal. Señor, por suplir nuestras necesidades, por alimentarnos, por guardar nuestra salud y por permitirnos reunirnos en esta mañana, Señor, para tener este tiempo de reflexión, este tiempo de enseñanza, este tiempo de exhortación para todos los jóvenes, Señor. Es nuestro deseo, Señor, que por medio de esta reunión, de esta actividad,
podamos ser animados a obedecerte, podamos ser animados, Señor, a hacer tu voluntad. Pero no solamente eso, sino fortalecidos por tu Espíritu Santo para llevarlo a cabo, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer. Yo quiero rogarte por todos los jóvenes que en esta mañana han venido, Señor, se han esforzado por estar presentes en esta actividad. Y te pido que hables a sus vidas, Señor, que les confrontes, que les enseñes, también que les consueles y les des paz por medio de tus santas escrituras. Te ruego por mí, Señor, para que me ayudes en este tiempo de exposición, para que pueda ser fiel a tu palabra y para que pueda hablarla con claridad, de tal manera que todos los que están presentes puedan entenderla, Señor. Y al entenderla puedan recibirla, Señor, con gran solicitud y puedan guardarlas en sus corazones para ponerlas en prácticas día a día. Señor, todas estas cosas te las ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre amado. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Como dije, para todos aquellos que están anotando, el tema es el Evangelio, origen, contenido y propósito. ¿Por qué este es el segundo tema que vamos a abordar? Hace un momento se habló acerca del pecado, se habló también un poco acerca de las consecuencias del pecado que trae, y también hubo algo muy importante que mencionó nuestro hermano, y es que solamente podemos vencer el pecado si hemos nacido de Dios, si hemos nacido de nuevo, si hemos experimentado lo que la Escritura llama la regeneración. ¿Por qué es importante considerar esto cuando hablamos del Evangelio? Y cuando hablamos en este caso del pecado, como mencionaba nuestro hermano, porque el pecado entró en el mundo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la realidad del ser humano. El ser humano pecó desde el principio. El representante de toda la raza humana, Adán, nuestro primer padre, él pecó contra Dios, y las consecuencias de este pecado entonces las heredamos también nosotros. Toda persona que nace sobre la faz de la tierra nace con una inclinación natural hacia el pecado. Estamos caídos por naturaleza, o en palabras del apóstol Pablo, estamos muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2 afirma lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la realidad de todo ser humano. Por eso la Escritura afirma de que los pensamientos del hombre son continuamente hacer el mal. Los pensamientos del hombre son continuamente hacer el mal. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros siendo malos, el ser humano por naturaleza es malo, aunque pudiera hacer cosas buenas. Jesucristo le dijo: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, haciendo referencia entonces a la condición del ser humano. Y esta condición del ser humano se amplía también en el capítulo 3 de Romanos, versículo 10, cuando el apóstol Pablo dice: hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. Esta es la condición del ser humano. El ser humano ha pecado contra Dios desde el principio. No solamente Adán, sino toda su descendencia peca contra Dios. Podemos ver el pecado en dos aspectos. Aunque este no es el tema, pero quisiera introducirlo de esta manera, pudiéramos ver el pecado en dos aspectos. En primer lugar, el pecado es algo que nosotros somos. Nacemos con una inclinación hacia el pecado. Nacemos con una inclinación hacia lo malo. Por eso es que no hay que enseñar a los niños a hacer cosas malas, sino hay que enseñarles a hacer cosas buenas, porque ellos por naturaleza hacen las cosas malas. Y en segundo lugar, el pecado también es una acción. Es una falta de conformidad a la ley de Dios, sea por omisión o sea por comisión, sea porque hagamos algo que la Biblia prohíbe o sea que no hagamos algo que la Biblia manda. Por eso cuando no estamos haciendo nada, estamos pecando. Estamos pecando por omisión, porque deberíamos hacer cosas que el Señor manda. Entonces cuando estamos quietos, pecamos contra Dios.
Y usted dirá, estoy pecando, sí, porque el Señor nos demanda muchas cosas. Y cuando hacemos, también pecamos contra Dios, porque hacemos muchas cosas que Él prohíbe. Entonces pecamos por omisión y pecamos por comisión. Por esta razón, el ser humano, la Escritura dice que el ser humano no es bueno, no hay ni uno bueno. El Salmo capítulo 14 dice que Jehová miró desde los cielos para ver si había algún entendido, alguien que buscara lo bueno, y no encontró a ninguno. Job capítulo 15, versículo 15 dice que Dios ni en sus santos confía, haciendo referencia a sus ángeles, mucho menos en el hombre vil que bebe la iniquidad como agua. El ser humano bebe la iniquidad como agua porque está inclinado hacia el pecado y debido a esta inclinación actúa naturalmente en contra de la ley de Dios e infringe sus santos mandamientos. Y este pecado trae como consecuencia la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los hombres han sido destituidos de la gloria de Dios. En el momento en el que Adán pecó, no murió inmediatamente físicamente, pero murió espiritualmente. Quedó destituido de la gloria de Dios y fue expulsado del huerto del Edén y posteriormente también murió físicamente. Entonces los hombres, aunque viven físicamente, están muertos, destituidos de la gloria de Dios, no tienen relación con Dios, no pueden tener comunión con Dios a causa de su maldad y también entonces serán juzgados y serán castigados, serán echados a la condenación, como afirma la Escritura, que es la muerte segunda. Estas son las terribles consecuencias del pecado. Vamos a ser juzgados por Dios, Dios nos juzgará con justicia, como dice la Escritura, porque Dios es un juez justo. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud, dice la Escritura. Él es justo y recto. Y por esta razón, cuando estemos delante de Él, al ser juzgados, seremos condenados y seremos apartados. Estaremos excluidos de la presencia del Señor, dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 1, y de la gloria de su poder. A menos que creamos en el Evangelio. Y aquí es donde quisiera introducir mi tema en esta mañana. Dado que el pecado ha traído como esa terrible consecuencia de separación con Dios, y no solamente eso, sino que traerá como consecuencia la condenación eterna a causa de nuestros pecados y nuestras constantes infracciones a los santos mandamientos del Señor, por esa razón se hace necesario el Evangelio. Y en esta mañana, entonces, por medio de este pasaje, me propongo a explicar el Evangelio y a abordar algunos puntos importantes con respecto a este tema. Quisiera dividir mi tema por lo menos en 4 puntos, y el primero de ellos es el origen del Evangelio. Ya sabemos por qué necesitamos el Evangelio. Lo necesitamos porque el ser humano, al pecar contra Dios, quedó destituido de la gloria de Dios, separado de Dios, y si no se arrepiente y confía en el Evangelio, quedará separado eternamente, excluido, como dice Pablo a los tesalonicenses, de la presencia de Dios. El primer punto que quisiera abordar, según nuestro pasaje, es el origen del Evangelio. Y quisiera que leamos el versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ese es el primer punto. El Evangelio tiene su origen en Dios. Con esta expresión, apartado para el Evangelio de Dios, podemos ver que el Evangelio es la noticia, son las buenas nuevas que tienen su origen en Dios. El Evangelio es de Dios. Incluso en toda la carta a los romanos, la palabra más importante, algunos comentaristas dicen que la palabra más importante que podemos encontrar en toda la carta es la palabra Dios. Porque toda esta carta enfatiza y exalta y expone lo que es Dios, por medio, por supuesto, del Evangelio. Porque el Evangelio habla acerca de Dios, el Evangelio nos muestra su carácter. Hay una cita que me gusta mucho de un teólogo llamado de apellido Packer, que dice lo siguiente: el Evangelio es un mensaje acerca de Dios.
Nos cuenta quién es Él, cómo es su carácter, cuáles son sus normas y qué requiere de nosotros sus criaturas. Esto es lo primero. El Evangelio es un mensaje acerca de Dios. Y es que cuando nosotros leemos ese famoso pasaje de la Escritura, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjese que antes de hablar, antes el Evangelio de exponer la obra de Cristo y la persona de Cristo, lo primero que dice es, Dios amó al mundo de tal manera. O sea que el Evangelio es una expresión del amor de Dios. El Evangelio es una expresión del amor de Dios por la humanidad. Es una expresión de su bondad, de su misericordia. Al ver la raza humana caída, Dios muestra su amor. Por supuesto, este amor lo muestra mediante Cristo Jesús, su sacrificio, su obra y todo lo que hace por nosotros. Pero lo primero que nosotros vemos en el Evangelio es que es una manifestación del amor de Dios. También es una manifestación de la gracia de Dios, como dice Tito capítulo 2, versículo 12, si no me equivoco, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces en el Evangelio vemos una manifestación de la gracia de Dios, vemos una manifestación del amor de Dios, también vemos una manifestación de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos también capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, después dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Entonces, en el Evangelio, mediante Cristo, también vemos una manifestación de la justicia de Dios. Vemos una manifestación del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, pero también de su justicia. ¿Por qué de su justicia? Porque el pecado, al ser infracción de la ley, demanda justicia, demanda condenación. Y en Cristo vemos la manifestación de la justicia de Dios. Y como Dios entonces mediante el Evangelio quiere justificarnos y Él seguir siendo justo sin pasar por alto su justicia, por medio de Cristo, Él sigue siendo justo, dice Romanos 3, 23 en adelante, y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. Entonces, por eso es que el Evangelio tiene su origen en Dios, porque en la mente de Dios, Él ha elaborado este plan glorioso donde ha de manifestar su amor, su gracia, su justicia, su bondad mediante su Hijo, que es Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol Pablo afirma que Él ha sido apartado para el Evangelio de Dios. También, siguiendo la cita de Packer, nos dice el Evangelio que debemos nuestra existencia a Dios, que para bien o para mal estamos en sus manos y estamos bajo su mirada, que nos hizo para adorarle, para servirle, para expresar nuestra alabanza, para vivir para su gloria. Estas verdades son el fundamento de la religión teísta, y hasta que se comprendan el resto del mensaje del Evangelio, no será ni convincente ni relevante. Es aquí, con la afirmación de la total y constante dependencia del hombre de su Creador, que inicia la historia cristiana. Hay un pasaje que me gusta mucho, muy conocido, en el libro de Hechos, capítulo 30 y 31, que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Antes del apóstol Pablo hacer esta declaración acerca de Cristo y diciendo que Dios por medio de Cristo juzgará al mundo, antes de todo esto, lo primero que expone el apóstol Pablo es la doctrina acerca de Dios. El apóstol Pablo, al ver a una gran cantidad de personas idólatras con diversos altares y encontrando así un altar que dice al Dios no conocido, él les dice, yo vengo a hablarles de este Dios. Yo vengo a hablarles de este Dios. Este Dios es el que hizo el mundo, el que hizo todas las cosas, el que de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres. Él no es humano.
Él no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase algo de nosotros. Todo esto lo expone el apóstol Pablo en su predicación. Y dice, por medio de Él somos, por medio de Él nos movemos, existimos. Todas estas cosas que menciona el apóstol Pablo en su predicación nos hablan acerca de Dios. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio se origina en Dios y nos habla acerca de Dios. Es la buena noticia de que Dios ha manifestado su amor, su bondad, su justicia. Entonces, el origen del Evangelio se encuentra en Dios. Por esta razón, el apóstol Pablo afirma, he sido apartado para el Evangelio de Dios. En segundo lugar, la certificación del Evangelio, para los que están anotando, la certificación del Evangelio. Leemos en el versículo 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. La certificación del Evangelio del apóstol Pablo, que él anunciaba y que habla acerca de Dios y que tiene su origen en Dios, la certificación de este mensaje se encuentra en las Santas Escrituras. El Evangelio es el cumplimiento de lo que Dios había prometido en las Santas Escrituras. El Evangelio es el cumplimiento de las promesas comunicadas por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. El Evangelio no es un mensaje que surge en el Nuevo Testamento con la predicación apostólica o con la predicación de Cristo, sino que el Evangelio, aunque ciertamente vemos todo su esplendor en el Nuevo Testamento, había sido anunciado, dice el apóstol Pablo, por los profetas. Por lo tanto, Él no trae una innovación, Él no trae algo nuevo. El apóstol Pablo viene a predicar un mensaje que ya había sido anunciado, que ya había sido prometido, que ya había sido profetizado en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Podemos ver por lo menos algunos pasajes. Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que algunos estudiosos llaman el primer evangelio o el protoevangelio. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el primer anuncio de Cristo, del Evangelio, que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que iba a herir, en este caso a Satanás, en la cabeza. Y este es Cristo. Fíjese que en el momento en el que el hombre cae en pecado, como mencionaba hace un momento, y queda destituido de la gloria de Dios, Dios no lo dejó en esa condición, sino que inmediatamente Dios anunció la salvación, la restauración del hombre, del ser humano. Fíjese que los seres humanos no son los únicos que han caído en pecado, también los ángeles, gran parte de los ángeles. Por eso el escritor a los Hebreos dice lo siguiente, porque Él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cuando los ángeles cayeron en pecado, Dios no los socorrió. Dios no dijo, bueno, voy a enviar un Salvador para que pueda redimir a los ángeles que han pecado contra mí. No, Dios los dejó en su pecado y están reservados para ser castigados. Dios solamente ha de mostrar su justicia y su ira y su castigo contra los ángeles que han pecado. No les proveyó a ellos un camino de salvación. Están allí. En cambio, con el ser humano, Dios podía hacer lo mismo. Dios podía hacer lo mismo con el ser humano. El ser humano cayó, ya pecó. Después de colocarlo en esta tierra perfecta y en este huerto perfecto y lleno de la bondad de Dios, entonces al tener todo a disposición allí, de gozar de la presencia de Dios, gozar de una intimidad con Dios, el ser humano deshonró el mandamiento que Dios le dio. No comas, y él comió. Pecó contra Dios. Dios pudo haber dicho, bueno, le va a pasar igual que a los ángeles. Tenía toda esta bendición, ahora ya cayó y va a ser reservado para la condenación. Pero Dios no actuó de esta manera con nosotros. Él mostró su misericordia, su gracia. Y en el primer momento en el que el hombre peca contra Dios, a pesar de como hablaba nuestro hermano, que le echó la culpa a Dios, citando la Escritura, la mujer que tú me diste, el ser humano, y después la mujer, la serpiente, y así sucesivamente. A pesar de esta actitud que ellos tomaron, y que no buscaron a Dios porque pecaron contra Dios y no fueron a Dios a buscarle, decirle, Señor, hemos pecado, ayúdanos, ten misericordia. No, sino que se escondieron. Dios buscó al ser humano.
Adán le dijo, tuve miedo, me escondí. A pesar de que el hombre, después de haber pecado, no fue a Dios, no se volvió a Dios, Dios desde el primer momento prometió salvarlo. Prometió una simiente que es Cristo para herir en la cabeza a Satanás. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice lo siguiente, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El anuncio del Evangelio lo vemos aún en la promesa de Dios a Abraham, en que en él y en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones. Como hoy en día nosotros gozamos de la bendición del Evangelio, aunque no somos de la nación de Israel, gozamos porque había sido prometido por las Escrituras que en la simiente de Abraham, que es Cristo, como dice el apóstol Pablo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto nos ha alcanzado. Fíjese que en Génesis vemos este anuncio. Deuteronomio, por último, 18:18, vemos un anuncio también. Profeta les levantaré, dice, de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí vemos un anuncio de Cristo, que iba a ser levantado también como un profeta, y en este caso como un profeta perfecto. Y si seguimos leyendo las escrituras del Antiguo Testamento, podemos encontrar el anuncio del mensaje del Evangelio. Por lo menos tenemos ese maravilloso pasaje o capítulo 53 de Isaías que nos describe los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, porque fue anunciado. Podemos leer los salmos hablando acerca de sus sufrimientos y también de su resurrección, como el apóstol Pedro en su primera predicación cita a David cuando dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción, no dejarás mi alma en el Seol. Y el apóstol Pedro dice que estaba haciendo referencia a Cristo. Todos estos pasajes de la Escritura del Antiguo Testamento corroboran y certifican este mensaje. Y entonces la certificación del mensaje del Evangelio es por medio de las Sagradas Escrituras, aquellas que nos comunican la verdad de Dios acerca de su plan redentor. Cuando Cristo es introducido en el mundo, cuando llega la plenitud del tiempo, y es nacido de mujer, nacido bajo la ley, viene a redimir a los que estaban bajo la ley y por medio de su obra y de su muerte, entonces salvarnos. Pero ya había sido anunciado desde la ley, los profetas y los salmos, como él mismo lo afirma. Era necesario que se cumpliera todo lo que está dicho de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Usted puede ir desde la ley de Moisés, puede ir a los profetas y puede ir a los salmos y encontrará el anuncio del mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo toma de toda esta riqueza de revelación del Antiguo Testamento para decir, el mensaje que yo anuncio no es un mensaje nuevo, ya había sido prometido por las Santas Escrituras. El tercer punto, y aquí quiero extenderme un poco más, es el contenido del Evangelio. Habiendo dejado claro que el origen del Evangelio es Dios, porque nos habla acerca de Él, y todo ha sido orquestado por Él. En segundo lugar, que la certificación del Evangelio son las Santas Escrituras, las cuales prometieron a Cristo y su obra. Quisiera entonces enfocarme en este punto que considero el más importante, el contenido del Evangelio. Hemos dicho que el ser humano ha pecado contra Dios, que está destituido de la gloria de Dios, que la paga de este pecado es la muerte, la separación eterna, la exclusión de la presencia del Señor, tomando las palabras del apóstol Pablo. Entonces es sumamente importante conocer el contenido de este mensaje, porque este es un mensaje de vida o muerte. El mensaje del Evangelio es el mensaje más importante que el ser humano puede escuchar, porque lo pone en una correcta relación con Dios con el cual ha pecado, con el Dios al cual ha deshonrado mediante sus acciones y sus infracciones de sus santos mandamientos. El contenido del mensaje del Evangelio podemos verlo en el versículo 3, que nos dice lo siguiente:
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que debemos considerar es que el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo, acerca de su Hijo, en este caso el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la secuencia del apóstol Pablo. He sido apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras y que trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es de Dios porque proviene de Él y es acerca de Cristo porque anuncia lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos. Hay una cita que quisiera leer del reformador Juan Calvino que dijo lo siguiente: todo el Evangelio está contenido en Cristo, de modo que quien se aleja un solo paso de Cristo se aleja también del Evangelio. El Evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Aunque es un mensaje que de forma general nos comunica la manifestación del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, de forma específica la manifestación de su amor, su justicia, su bondad y su gracia se encuentran en la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Otra cita de Packer que dice: el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, encarnado. Cristo, el Cordero de Dios, muriendo por el pecado. Cristo, el Señor resucitado. Cristo, el Salvador perfecto. Cristo, el Salvador perfecto. Si queremos hablar del Evangelio, tenemos que hablar necesariamente de Cristo. Tenemos que hablar necesariamente de la segunda persona de la Trinidad. El Verbo hecho carne o la manifestación visible del Dios invisible, como dice la Escritura. Debemos hablar acerca de Cristo. Ahora, ¿qué debemos hablar acerca de Cristo con respecto al Evangelio? El contenido del mensaje del Evangelio podemos dividirlo en dos partes. En primer lugar, la persona de Cristo y en segundo lugar, la obra de Cristo. Esto va en el tercer punto que estamos hablando acerca del contenido del mensaje. Si queremos dividir lo que debemos saber acerca de Cristo en cuanto al Evangelio, debemos considerar dos cosas: la persona de Cristo, quién es Él, y la obra de Cristo. Fíjese que son dos cosas distintas, dos aspectos diferentes pero inseparables que deben ser comunicados. A menudo cuando hablamos del Evangelio nos referimos únicamente a su obra o le decimos a las personas que Cristo murió por ellos, pero el Evangelio, en el contenido del mensaje del Evangelio, es sumamente importante considerar la persona. Fíjese que cuando nosotros hacemos un llamado a las personas a creer, no le decimos crea en el sacrificio de Cristo, no decimos eso, decimos cree en Cristo, nos referimos a su persona. Incluso el apóstol Pablo dice: este es el mensaje de fe que predicamos, que si confesares con tu boca, en primer lugar, que Jesús es el Señor, hace referencia a la persona de Cristo, y después, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, hace referencia a la obra de Cristo, serás salvo. Entonces vemos dos aspectos: la persona de Cristo y la obra de Cristo. Con respecto a la persona de Cristo, entonces debemos considerar dos cosas también sumamente importantes, y es la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, su naturaleza. Pablo plantea dos aspectos importantes en cuanto a la persona de Cristo, a saber, su humanidad y su divinidad. Estos son aspectos sumamente esenciales en cuanto al Evangelio. Si nosotros queremos tener un entendimiento correcto y un entendimiento salvador del Evangelio, porque es muy importante, es necesario el conocimiento para la salvación. El apóstol Pablo decía a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesucristo. O sea que el conocimiento es importante para la salvación. Incluso a Timoteo también le dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No debe haber un cuidado especial de la doctrina o de la enseñanza del Evangelio para poder obtener ese conocimiento salvador. Un error en el conocimiento del Evangelio
puede representar la condenación eterna. Y ya vamos a ver algunos aspectos. Ahora, con respecto a la persona de Cristo, Pablo plantea dos cosas: su humanidad y su divinidad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice, el Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Con esta expresión podemos encontrar algo sumamente importante, y es un señalamiento de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo señala según la carne, está haciendo referencia a que Cristo ciertamente vino en carne. Desde la perspectiva de la existencia de Cristo o de la existencia humana de Cristo, Jesús era un descendiente de David. La descendencia davídica de Jesús era un elemento de la predicación de los primeros cristianos. Fíjese que es muy importante. Desde la perspectiva de su existencia humana, Cristo era descendiente de David. O sea que cuando el apóstol Pablo dice era descendiente de David según la carne, está enfatizando varias cosas. Por ejemplo, que era el Mesías prometido, que era el que vendría del linaje de David y que iba a venir a salvarnos. Sí, es un título mesiánico, pero también hace un énfasis en la humanidad de Cristo, de que Cristo verdaderamente irrumpió en el mundo, la segunda persona de la Trinidad vino al mundo y se hizo carne. Se hizo carne. Y las Escrituras hacen énfasis en esto. Por ejemplo, el apóstol Juan, en su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjese que es una doctrina esencial. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Otro pasaje que podemos encontrar del apóstol Juan también, pero en su primera carta, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente, al versículo 3: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Fíjese la relación del apóstol Juan con respecto a la humanidad de Cristo. Dice, si alguien niega que Cristo vino en carne, entonces no es de Dios. Ahora, es importante conocer este aspecto en el Evangelio, por supuesto, porque negarlo inmediatamente nos dice no eres de Dios. Negar la humanidad de Cristo es decir, no eres de Dios, tienes el espíritu del anticristo. Por eso este énfasis, por eso el énfasis de los apóstoles. Dice, el Verbo era Dios, sí, pero fue hecho carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. Encontramos esta afirmación. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente, esto es en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice algo muy importante también. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Participó de lo mismo, de carne y de sangre, para destruir por medio de la muerte, porque tenía que morir, esto es al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces hay una necesidad en la humanidad de Cristo. Cristo tenía que ser semejante a nosotros para redimirnos. Cristo tenía que morir para
por medio de su muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Cristo tenía que ser semejante en todo a sus hermanos, como dice, para ser un fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, para cubrir nuestros pecados. Entonces la humanidad de Cristo es necesaria para el Evangelio, es sumamente esencial. Por eso no está al azar la afirmación, no está al azar. No debemos considerar ninguna afirmación en la Escritura al azar, cuando Pablo dice según la carne. Está allí porque tiene un elemento esencial para nuestra fe. Quitarla de allí o negarla o rechazarla automáticamente nos deja fuera de la salvación. Según el apóstol Juan dice, no es de Dios. Si alguien no confiesa esta verdad, no es de Dios. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la persona de Cristo, pero cuando hablamos de la persona de Cristo, hablamos en primer lugar de su humanidad. Cristo irrumpió en el mundo, nacido de mujer. Por eso es que es tan importante la doctrina de la encarnación. Cristo se encarnó, los evangelios narran esto. Cuando nosotros vamos a los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, vemos una genealogía que a veces en ocasiones no le prestamos mucha atención. La gente no lee la genealogía, continúa ya la parte cuando empieza el ministerio de Cristo, cuando ya nació. Pero todas estas cosas tienen un propósito específico de poder rastrear, en primer lugar, la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo, de dónde viene, que ciertamente Él es del linaje de David, que ciertamente ha venido en carne, que ciertamente es el cumplimiento de las promesas. Todas estas cosas, las genealogías están allí con un propósito, señalar una verdad, que Cristo es el Mesías, pero también que Cristo es el Mesías humano, aquel que se ha encarnado, el santo ser que nacerá. Será el Salvador, Él salvará a su pueblo de sus pecados. La encarnación es la identificación de Cristo con su pueblo para salvarlo, para redimirlo de toda iniquidad, para expiar sus pecados, para ser un fiel sumo sacerdote. Por lo tanto, es sumamente importante considerar esta verdad en cuanto a su persona. En segundo lugar, con respecto a su persona, debemos considerar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo encontramos en nuestro pasaje con la expresión, versículo 14, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, que fue declarado Hijo de Dios. Con la expresión del linaje de David según la carne, hay un énfasis en su humanidad. Con la expresión declarado Hijo de Dios, hay un énfasis en su divinidad. Cuando nosotros encontramos este título para con nuestro Señor Jesucristo en las Santas Escrituras, debemos relacionarlos con la naturaleza de Cristo. Cuando nosotros hablamos de nosotros como hijos de Dios, no lo hablamos en el mismo sentido en que la Biblia habla de Cristo como Hijo de Dios. No. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 dice acerca de Cristo: ¿a cuál de los ángeles Dios ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? ¿A cuál de los ángeles? Ahora, si usted va a la Escritura, en el libro de Job, dice que vinieron los hijos de Dios. Y se refiere a ángeles. Y entonces la Biblia habla de ángeles también como hijos de Dios. Y también habla de nosotros como hijos de Dios. Dice la Escritura, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Pero cuando la Escritura utiliza el título Hijo de Dios en referencia a Cristo, lo hace en relación a su naturaleza, que Él es de la misma naturaleza de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen misma de su sustancia, dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces este título, Hijo de Dios, en relación a Cristo, nos habla de la naturaleza divina de nuestro Señor. O sea que Pablo en estos versículos nos dice, Cristo, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que trata acerca de Él, trata de un Cristo que es humano, ciertamente, del linaje de David, pero que también es divino, es Hijo de Dios. Y esta divinidad
esta naturaleza ha quedado anunciada, expuesta mediante la resurrección de los muertos. Fue declarada. Entonces, en la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo deja ver su naturaleza divina. En la resurrección de los muertos, Él fue declarado como el poderoso Hijo de Dios. Mediante la resurrección de Cristo, fue declarado públicamente como Hijo de Dios, por supuesto cumpliendo las profecías acerca de Él. El comentario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente con respecto a esto: Cristo no llegó a ser Hijo de Dios en la resurrección, no, sino que fue declarado como tal o fue instalado como tal con poder por este acontecimiento. El Hijo de David era el Hijo de Dios, pero con esto fue evidente, este hecho estaba velado en la encarnación. Su dignidad como Hijo de Dios se pone de manifiesto, se certifica mediante la resurrección. La resurrección marca esa declaración pública de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de la divinidad de Cristo, de que Él es Dios. Entonces el apóstol Pablo dice, el evangelio que yo les anuncio trata de una persona. Esta persona es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo es esta persona? Esta persona es un ser humano, es el Mesías prometido, es del linaje de David, según la carne, pero también es un ser divino, es Dios manifestado en la carne, es el Hijo de Dios. Y esto fue evidente, fue declarado, fue hecho público cuando Él fue resucitado por el Espíritu Santo o el Espíritu de Santidad, como menciona acá. Entonces, estas cosas con respecto a Cristo es sumamente importante. Por eso encontramos otros pasajes en la Escritura. Leímos hace un momento Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Fíjese cómo el apóstol Juan, cuando introduce su evangelio, lo primero que afirma acerca de Cristo es su divinidad y luego su encarnación, por supuesto. Luego dice, y este Verbo fue hecho carne. Pero dice, estaba con Dios y era Dios. Incluso cuando inicia su carta, su primera carta, podemos ir allá. Su primera carta, el apóstol Juan, capítulo 1, primera de Juan, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese que cuando inicia su evangelio dice, Cristo es Dios, el Verbo era Dios. Y cuando inicia su primera carta dice, Cristo es la vida eterna que estaba con el Padre. Y nosotros hemos visto esto, lo hemos oído, lo hemos palpado y lo comunicamos a ustedes. ¿Para qué? Para que tengamos entonces comunión entre nosotros. Entonces es importante considerar la naturaleza de nuestro Señor y Salvador. Otros pasajes que pueden hablarnos de esto en Tito capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es nuestro gran Dios, es nuestro Salvador. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y con este pasaje podemos concluir con respecto a la obra de Cristo. La persona de Cristo, ese que irrumpió en el mundo para salvarnos, para traernos este evangelio que nos libera del pecado y que nos pone en una correcta relación con Dios. Esa persona que vino a hacer ese trabajo es Cristo. Y en este Cristo habita toda la plenitud de Dios, toda en un cuerpo humano. O sea que los apóstoles tuvieron un privilegio glorioso. Estaban viendo a alguien, a un ser humano caminando entre ellos, por eso dice, lleno de gracia y de verdad. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia, ¿verdad? Vimos su gloria, escuchamos, palpamos, todo lo tocante al Verbo de vida. Ellos estaban maravillados con ese ser humano
no era cualquier ser humano, era un ser humano, sí, del linaje de David, según la carne. Las personas hacían referencia a él, este no es el hijo del carpintero, porque era un ser humano, porque había nacido de un ser humano, nació de la Virgen María, tomando de ella su humanidad, pero conservando, por supuesto, su divinidad. Y en este cuerpo humano que caminó entre nosotros, de los cuales muchos vieron su gloria, habitaba toda la plenitud de Dios. Y este es uno de los grandes misterios del Evangelio, cómo el Dios que no puede ser contenido por nada, toda esa plenitud estaba habitando en un cuerpo humano, toda la plenitud de Dios. Entonces, este Dios, manifestado en la carne, como afirma la Escritura, que es el misterio de la piedad, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en la carne, este era la persona adecuada para llevar a cabo nuestra salvación, no cualquiera. No podía ser un ángel, no podía ser un ser humano como nosotros, pecador, porque si alguien ha de morir, va a morir por sus propios pecados, no puede morir por los de alguien más. Tendría que morir él por sus propios pecados. Incluso los sacerdotes y sumos sacerdotes, cuando iban a expiar el pecado del pueblo, primero tenían que ofrecer sacrificios por ellos. Y luego que ofrecían sacrificios por ellos, ofrecían sacrificios por el pueblo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo, al ser perfecto, al ser santo, y no solamente ser perfecto y ser santo, sino ser infinitamente perfecto, infinitamente santo, habitando entre nosotros, tenía el carácter perfecto, adecuado para llevar a cabo nuestra salvación. Por eso, posteriormente, o en segundo lugar, el Evangelio no solamente nos habla acerca de la persona de Cristo, también nos habla de la obra, pero teniendo en mente esta persona, este Jesucristo, al que hemos de confesar como Señor, entonces podemos pasar al segundo punto. La obra de esta persona, la obra de este Cristo, la obra de este Hijo de Dios que menciona el apóstol Pablo. ¿Qué ha hecho nuestro Señor Jesucristo? En segundo aspecto del mensaje del Evangelio es la obra de Cristo. Y aquí pudiéramos resumir su obra, o por lo menos ver 3 puntos principales, que sería la vida de Cristo, su vida de obediencia. En segundo lugar, el sufrimiento y su muerte. Y en tercer lugar, la resurrección. A mí me gusta también hablar, aunque hoy no voy a tocar estos puntos, pero me gusta hablar de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y su retorno, su venida como parte del Evangelio, porque incluye el Evangelio. Pero quisiera enfatizar estos 3 puntos importantes con respecto a la obra que ha llevado a cabo nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, su vida de obediencia. Cristo no solamente vino a morir por nosotros, Cristo vino a vivir por nosotros. Cristo vino a obedecer por nosotros. La obediencia de Cristo no se remite únicamente al ir a la cruz. Cuando Cristo va a la cruz, va en obediencia a Dios, sí. Pero la obediencia de Cristo abarca algo mucho más, abarca toda su vida en una perfecta obediencia a la ley de Dios. Recordemos lo que es el pecado, según decía nuestro hermano citando 1 de Juan 3:4. Todo el que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Biblia dice que Cristo, en él no se halló pecado. Dice la Escritura que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que nunca se halló engaño en su boca. Entonces, todas estas referencias que dicen que en Cristo no hubo pecado, que no se halló engaño en su boca, que no hubo ninguna infracción de los santos mandamientos de Dios, nos dicen que la vida de Cristo, ese periodo de nuestro Señor Jesucristo desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, fue una vida de completa obediencia a la ley de Dios, cosa que nosotros no hemos hecho. Nosotros desde nos hemos descarriado, como dice el salmista, desde el vientre de nuestras madres. Hablamos mentira desde que nacimos, dice el salmista. En cambio, Cristo, el ser que estaba allí en ese vientre, era un santo ser, dice la Escritura. El santo ser que nacerá, era santo. No tenía concupiscencia, como mencionaba nuestro hermano, esa inclinación hacia el pecado. Fue resguardado ese cuerpo, fue resguardado esa persona allí por el poder del Espíritu.
María, vino el Espíritu de Dios sobre ella y guardó entonces a ese ser para que fuese un ser santo. Y durante toda su vida, aunque fue tentado en todo, vivió sin pecado. Ahora, ¿de qué manera esto nos afecta a nosotros? Romanos capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí hace referencia en primer lugar a Adán. Adán pecó, como mencioné al principio, y por medio de él vino la muerte y reinó la muerte. ¿A qué vino Cristo? Según leímos en Hebreos, dice que vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte y librarnos de la muerte. Entonces, por la transgresión de uno, de Adán, reinó la muerte. Pero reinarán en vida mucho más por Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia, el regalo de una vida justa. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación de vida vino por la justicia de uno. Este es Cristo, no por su justicia, no por mi justicia, no por la justicia de otra persona, sino la justicia de Cristo. Porque así, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Somos constituidos justos por la obediencia de uno. ¿De quién? De Cristo. Entonces es sumamente importante considerar que Cristo en su vida humana vivió una vida de obediencia. Cada vez que Él no mentía y no se hallaba engaño en su boca, esto era a favor nuestro. Nosotros aún después de haber creído en Cristo, mentimos. A pesar de haber creído en Cristo, seguimos teniendo malos pensamientos, inclinaciones. Por esa razón, la oración o el modelo de oración de Cristo incluye la confesión, el pedir perdón a Dios. Padre, perdónanos. Si hemos pecado, dice la Escritura, abogado tenemos. Y si alguien dice que no tiene pecado, es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, a pesar de haber creído y a pesar de seguir pecando, ya no deliberadamente y no vivir hundido en el pecado, pero seguir pecando, infringiendo los mandamientos del Señor y no viviendo una vida perfecta, podemos ser recibidos por Dios? Porque aquí todos los que estamos acá podemos ir confiadamente al trono de la gracia, cuando a pesar de nuestro pecado o por nuestro pecado Dios debería desecharnos. El salmista decía, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, aborreces a los que hacen iniquidad. Y Cristo le dice a sus discípulos, ustedes siendo malos, le dice a sus discípulos, ustedes siendo malos. Entonces, ¿cómo es que si ellos siendo malos y la Biblia dice que Dios, el malo no habitará junto a él, entonces pueden ir ante Dios? Porque Dios considera la justicia de uno, así como para la condenación considera la infracción de uno, que es Adán, para nuestra justificación de vida considera la obediencia de uno, la obediencia de Cristo, la obediencia activa de Cristo, o pasiva en este caso, la obediencia pasiva de Cristo durante toda su vida. Cristo obedecía, la obediencia activa. La pasiva es cuando Cristo va a la muerte, a obedecer a Dios y a sufrir. Entonces, versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasarán a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Nuestra justicia viene también por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la obra de Cristo, su vida de obediencia es muy importante. Cristo nos traspasa su vida de obediencia. Cristo nos regala su vida de obediencia. La coloca a nuestro favor. Por eso podemos permanecer en pie. Señor, ¿quién podrá permanecer en pie? Si tú consideras todos nuestros pecados, ¿quién permanecerá en pie? ¿Sabe quién puede permanecer en pie?
todos aquellos que han sido revestidos de la justicia de Cristo, podemos permanecer en pie, porque si no, ninguno de nosotros, aún el hombre más santo, aquel que se santifica más, aquel que ora más, aquel que renuncia más al pecado y crece en santidad y se perfecciona, porque podemos perfeccionarnos en la santidad, ni siquiera ese puede permanecer en pie delante de Dios. La única forma que podamos permanecer de pie delante de Dios es cuando recibimos el don de la justicia, el regalo de la justicia mediante Cristo. Y este regalo viene por la obediencia de nuestro Señor. En segundo lugar, con respecto a la obra de Cristo, su sufrimiento y muerte. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo no solamente obedeció durante toda su vida a la ley de Dios, de forma activa. No mentía, no codiciaba, no robaba, no daba falso testimonio, no infringía el cuarto mandamiento, guardaba. Algunos fariseos querían acusarlo: no, tú estás desobedeciendo el cuarto mandamiento, tú estás haciendo esto en el día de reposo. Cristo no infringió el cuarto mandamiento. Era lo que ellos creían que no se podía hacer, pero Cristo no estaba pecando. Si Cristo hubiese infringido o no hubiese guardado el cuarto mandamiento, hubiese pecado, no sería perfecto. Pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sino que además de esa obediencia activa de Cristo a la ley de Dios, Él, estando en la condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Muerte de cruz. Entonces hay un aspecto importante en el Evangelio con respecto a la obra de Cristo, y es su sufrimiento, su muerte, la muerte de nuestro Señor, la humillación de Cristo, que el apóstol Pablo en esta carta lo toma como un modelo para la vida cristiana, este mismo sentir de no ser orgulloso, de no aferrarse, como Cristo no se aferró ni siquiera al ser igual a Dios, sino que se despojó de esta gloria para humillarse y luego entonces en obediencia ir a la muerte y a la muerte de cruz. Cristo lo hizo por nosotros. En su obra Cristo se humilló. El apóstol Pablo en su primera carta, en el capítulo 15 a los Corintios, versículo 1 al 3 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo y su sufrimiento es un aspecto esencial en la obra de Cristo. Cristo murió como un sustituto. Cristo murió en nuestro lugar y Cristo murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Lucas capítulo 24, del 44 al 46, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese, así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo, a nuestro favor era necesario. Por eso nuestro Señor Jesucristo era necesario que el Cristo padeciese. ¿Por qué era necesario? Porque el pecado, su consecuencia es el sufrimiento. Su consecuencia es la muerte. No solamente la separación de Dios, sino el sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo sufrió, incluso antes de morir, Jesucristo dijo, consumado es, completo está, y todavía no había muerto aún. Antes de morir, Cristo dijo, consumado es, completo está. La obra estaba completada, dice. Y no había muerto todavía. Había sufrido en la cruz del Calvario. Había recibido el castigo divino. Había recibido la manifestación de la ira de Dios. Había recibido el azote de Dios, no solamente el azote de los soldados, no solamente el que fue abofeteado, escupido, la corona de espinas, todos estos sufrimientos físicos que ciertamente no le restamos valor y que fueron necesarios, pero nuestro Señor Jesucristo, más allá de ser herido por los hombres, fue herido por Dios. Isaías 53 nos dice, versículo 5, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fíjese, todos los sufrimientos de nuestro Señor, Dios lo hirió, Dios lo sujetó a padecimiento. ¿Para qué? Para que al poner su vida, expiara el pecado del pueblo, expiara el pecado, cubriera nuestro pecado, nuestras mentiras, nuestras codicias, nuestros robos, nuestros hurtos, nuestros malos pensamientos, nuestras lujurias, cada pecado que hemos cometido, como mencionaba el hermano, todos esos pecados que carcomen el alma del ser humano y que lo van llevando a la muerte y a la destrucción eterna. Entonces, todo ese sufrimiento que merece el pecado y todo ese castigo que merece el pecado, entonces Cristo lo recibe. Cristo lo recibe en nuestro lugar como un sustituto perfecto. Dios lo quebranta y lo hace padecer y lo sujeta al padecimiento, para luego entonces expiar el pecado y ver linaje y que la voluntad del Señor sea prosperada en su mano. Entonces es importante con respecto al mensaje del Evangelio y a la obra de Cristo, no solamente hablar de su obediencia pasiva a la ley de Dios, sino de su obediencia activa a la ley de Dios, sino también de su obediencia pasiva a Dios en su sufrimiento y en su muerte. En tercer y último lugar, la resurrección de Cristo, con respecto a la obra de Cristo. Romanos 1:4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo menciona algo central en la obra de Cristo y es la resurrección. También en Lucas 24:46 dice: era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Primera de Corintios 15:4 dice: y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Todos estos pasajes hacen énfasis en una doctrina central del Evangelio, la resurrección de Cristo. Cristo resucitó para nuestra justificación. Pero ahora es tan importante este aspecto, para ir cerrando, es tan importante este aspecto que
el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios se toma un capítulo para defender la resurrección de Cristo como un hecho histórico y como una realidad. Él dice, el versículo 5 de capítulo 15, que apareció a Cefas y también a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía viven muchos y otros ya duermen o están muertos. El apóstol Pablo está defendiendo la resurrección de Cristo como un hecho y dice, hay personas que fueron testigos. Él apareció a más de 500 personas a la vez. La resurrección de Cristo no fue un acto secreto, no es que Cristo resucitó, se reunió con sus discípulos por allá, escondido, y les dijo, vayan y díganle al mundo que yo he resucitado. No, sino que Cristo se apareció públicamente. Por eso Pedro, cuando predica el evangelio en su primer sermón, él acusa a los israelitas y le dice, ustedes saben que Cristo ha resucitado, Dios le ha levantado de los muertos, suelto los dolores de la muerte por cuanto no podía ser retenido por ella. Predicaba al Cristo resucitado. El apóstol Pablo dice que se apareció al apóstol Pedro, se apareció a los 12, se apareció a más de 500 hermanos y muchos todavía podían dar testimonio de eso. Apareció luego a Jacobo y a todos los apóstoles. Por último se le apareció al apóstol Pablo. Versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe y vana es nuestra predicación. Es muy importante considerar esto. El evangelio fue prometido por los profetas en las Santas Escrituras. Este evangelio prometido por los profetas no solamente hablaba de los sufrimientos de Cristo, sino de la resurrección de Cristo. Como cita el apóstol Pedro en su predicación a David, no permitirás que mi alma permanezca en el Seol, ni tu santo vea corrupción, hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, si el Mesías prometido se iba a resucitar y no resucitaba, entonces quería decir no era el Mesías que iba a resucitar, fue otra persona. Pero era el cumplimiento de las profecías del Cristo resucitado. Por lo tanto, cuando Cristo resucita, da a entender públicamente que era el Mesías que había sido prometido. Pero no solamente que era el Mesías prometido, sino también que este Mesías prometido que había resucitado, en él no había pecado, era un ser perfecto. El pecado es lo único que puede retener a una persona en la muerte. Ahora, como Cristo no había pecado, no podía ser retenido por la muerte. Él era perfecto, era el sustituto perfecto. Por cuanto no podía ser retenido por ella y tuvo que levantarse. Además, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la aprobación de Dios a su sacrificio, al resucitarle por medio de su Espíritu. Y al declararlo Hijo de Dios públicamente, declara que el sacrificio que ha sido ofrecido por Él es un sacrificio aceptable delante de Dios y por lo tanto, al ser aceptable delante de Dios, todos aquellos que creen en este Cristo ya no permanecen en sus pecados. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación es vana, también nuestra fe, y aún estamos en nuestros pecados. Pero como Cristo resucitó y es el Cordero perfecto, sin mancha y sin contaminación, quiere decir que todos aquellos que crean en Él son salvos y sus pecados son perdonados. Por último, quisiera mencionar el propósito de este evangelio. Ya he mencionado el origen del evangelio, ya he mencionado la certificación del evangelio, ya he mencionado el contenido del evangelio y quisiera mencionar el propósito de este evangelio. El apóstol Pablo dice a los romanos, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. La respuesta que el evangelio exige de nosotros es la fe. No solamente debemos conocer el mensaje del evangelio, no solamente debemos definirlo, explicarlo específicamente, decir, el mensaje del evangelio habla de la persona de Cristo, que es hombre, que es Dios manifestado en la carne, que ciertamente es el Hijo de Dios, que es la imagen del Dios invisible, que vino a vivir una vida de obediencia y de perfección, la cual nos imputa una vida de humillación y de muerte y luego resurrección para salvarnos. No solamente debemos quedarnos allí, debe haber una respuesta a este evangelio. Y Dios ha declarado todas estas cosas para que los hombres respondan al evangelio por la fe, obedezcan
La respuesta que el Evangelio exige de nosotros es la fe, es la confianza en este Cristo, crucificado y resucitado, en este Cristo, que es Dios manifestado en la carne. Juan Calvino comenta al respecto y dice: hemos recibido la orden de llevar el mensaje del Evangelio a toda persona y toda nación para que los hombres obedezcan por la fe. Tito capítulo 2, versículo 11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero ¿qué enseñanza trae? Dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La respuesta de los hombres es una respuesta de obediencia mediante la fe. Si hemos de ser librados del pecado y de la condenación que el pecado trae por nuestra maldad, debemos responder con una confianza obediente, con una confianza activa, con una fe que obra en el amor, con una fe acompañada de las obras, con una vida de obediencia y de sumisión. Es un reconocimiento de Cristo como Señor, como aquel que ha de gobernar nuestra vida. La confesión de la predicación evangélica es: confiesa que Jesús es el Señor, sométete a Él y cree que Él ciertamente fue resucitado para tu justificación, que fue muerto por tus pecados, que sufrió, que vivió una vida de obediencia para justificarte, pero también que reconozca que Él es tu Señor, que tú eres su siervo, que tú eres su esclavo, al cual tú has de verte de forma obediente y someterte obedientemente a todos sus preceptos. Por eso Cristo, cuando hacía el llamado a las personas, decía: cualquiera que quiera seguirme debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirme. Debe abandonar su vida de pecado y debe entonces obedecerme, debe someterse a mí. Al que quiera hallar su vida, entonces la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Era necesario que el Hijo del Hombre fuese muerto y sepultado y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. El llamado del Evangelio es una respuesta de fe. Incluso el apóstol Pablo dice lo siguiente: para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de vosotros, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Somos llamados a ser de Cristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ese es el llamamiento del Evangelio. El llamamiento del Evangelio y su propósito es que los hombres al oír respondan con fe y vengan ahora a ser de Jesucristo y no de nadie más. Vengan ahora a ser santos porque son llamados a ser santos. Vengan ahora a ser mansos y humildes de corazón, a llevar el yugo de Cristo para que puedan encontrar reposo para sus almas. Este es el mensaje del Evangelio al cual debemos acudir, porque como hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, podemos ser justificados gratuitamente, sin pagar nada, mediante la redención que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que Cristo ofreció, a quien Dios puso como propiciación, como ese objeto de su ira para manifestar su justicia sobre él y su castigo, herirlo por nuestra causa, herirlo por nuestros pecados y resucitarlo para nuestra justificación, para que Dios sea el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús, a los que confían en Él, a los que descansan en Él, a los que se someten a Él en una vida de obediencia, a los que dejan sus redes como los discípulos y van en pos de Él a obedecer sus santos mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Por lo tanto, con este resumen del Evangelio, hermanos, mi deseo es que al contemplar las verdades de este glorioso mensaje, nuestra fe pueda ser alimentada, crecer aún más y ser depositada en la persona correcta. No en los hombres, no en los líderes, no en los pastores, sino en Cristo. En Cristo, el Salvador del mundo. Cristo, el Hijo de Dios. Cristo, que es Dios manifestado en la carne, muriendo por el pecado, dando su vida por nosotros, resucitando para nuestra justificación, ascendiendo y sentándose a la diestra del Padre, interceder por todos los que hemos creído y luego regresar a buscar a todos aquellos que han creído en Él, y así estaremos siempre por el Señor. Así que, hermanos, oremos a Dios y demos gracias por este tiempo. Padre,
Alabamos tu nombre y te bendecimos por tu glorioso y santo evangelio. Señor, gracias por permitirnos tener este tiempo para reflexionar en esta gloriosa verdad, en este glorioso mensaje, en este bello mensaje y necesario para nosotros. Señor, hemos pecado contra ti, hemos infringido tus santos mandamientos. Esa es la realidad de todo ser humano. Todos hemos pecado, en mayor o en menor grado, pero todos hemos pecado contra ti, Señor. Y el pecado, Señor, trae destitución a los hombres de tu gloria, separación, Señor, y como consecuencia la muerte. No solamente esta separación espiritual que tienen los hombres, sino la exclusión de tu presencia de forma eterna, como dice tu palabra. Aquellos que no obedecen, te obedecen a ti ni creen a tu evangelio, pero tú has provisto un camino, Señor, un camino, aunque angosto, aunque estrecho, Señor, pero que todo aquel que crea en Cristo pueda ser salvo, pueda ser perdonado de sus pecados, pueda ser, Señor, restaurado a aquella gloria, Señor, que tenía al principio cuando el hombre compartía contigo. Y aún mayor, porque tenemos ese acceso a el árbol de la vida, tenemos ese acceso, Señor, a tener esa comunión contigo en cualquier lugar. Por eso te pedimos, Señor, que este glorioso evangelio que hemos anunciado en esta mañana pueda ser, Señor, el centro de nuestra vida, que Cristo sea el centro de nuestra vida, que nuestra fe esté depositada en Él, que nuestra confianza esté en Él, Señor, en su persona, en su obra, en lo que Él ha hecho, Señor, en lo que tú has hecho por la humanidad, mostrando tu amor, mostrando tu gracia, mostrando tu justicia. Bendice a estos jóvenes, Señor. Dales esa fe genuina, esa fe verdadera para creer en este evangelio, para confiar en este evangelio y vivir por este evangelio, Señor. Te lo ruego. Gracias por esta actividad y te rogamos por la otra parte, Señor, que aún resta, para que podamos seguir siendo edificados, fortalecidos, Señor, por medio de las exposiciones, las oraciones, los cantos y también el tiempo de comunión. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre amado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.